Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Vamos a dar inicio a la tarde de este eje de medio ambiente. Solo una cosa, antes los panelistas, porque no están dentro de... Si tienen problemas para ingresar, por favor, para que alcen la mano y poderles colocar como panelistas. Bueno, reciban un cordial saludo por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, agradeciendo una vez más su inscripción al segundo Congreso Internacional del Paisaje, Carta del Paisaje Ecuador, organizado por las universidades PUCE, Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, y la Universidad Central del Ecuador, UCE, además del aval de las asociaciones de paisaje como IFLA, SAPE y la Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador, CIVITIC. En la tarde de hoy vamos a tener algunas ponencias. La primera es sobre espacios sensibles. La segunda tiene que ver con el tema de la base de lineamientos del corredor y la infraestructura verde. La tercera habla sobre el paisaje rural y periurbano del Valle de Machachi. Y la cuarta, un paisaje en emergencia. Shayarina nos va a apoyar en esta tarde, así que ella dará la presentación de cada uno de los ponentes. Muchas gracias y nuevamente saludándoles a todos y a todas. Gracias. Shaya. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes con todos, con todas. En Quito tenemos un poco de frío. Vamos a dar paso a la primera conferencia de la tarde, titula Espacios Sensibles. Los autores de esta ponencia son Renato Ríos, Juan Carlos González y Ekaterina Armijos. A continuación vamos a presentarlos quiénes son. Renato Ríos Mantilla es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en arquitectura por la Universidad de Sao Paulo, docente e investigador en la PUCE dentro del Laboratorio de los Paisajes Vivos. Además, es director del proyecto Imaginarios y Transformaciones del Espacio Público en Quito. Realiza investigaciones en las que resalta su preocupación por la relación en el sentido de afecto y de vinculaciones del entorno con el usuario en la arquitectura. Juan Carlos González, también arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Educación y Desarrollo Social por la Universidad Técnica Equinoccial, docente investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCE, miembro del Grupo de Investigación Imaginarios y Transformación del Espacio. Nos ha acompañado en la dirección como director encargado de vinculación con la colectividad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador e imparte clases tanto en los campos de la teoría como de la representación y el diseño de proyectos. Ekaterina Armijos, por su parte, es tiene su máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Arquitectura y Diseño Contemporáneo por la Universidad Central de Chile, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ejerce como docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCE, es parte de proyectos de investigación en los cuales resalta su interés por el espacio público y doméstico y la propuesta de los paisajes vivos. Actualmente ejerce como responsable del área de fundamentos de teoría en la carrera de arquitectura. Con nosotros, nuestros compañeros Renato, Ekaterina y Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, Shaya. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio a la presentación y contarles un poco sobre lo que estamos trabajando. Se logra ver, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Bueno, nosotros vamos a tratar el tema de hoy día sobre oportunidades de intervención en el espacio público a partir del diagnóstico de callejización y trabajo infantil La Mariscal, que le hemos llamado cortamente como espacios públicos sensibles. Nosotros pertenecemos a un grupo activo de investigación que se llama Imaginarios y Transformación del Espacio, que hemos puesto IT, que ya venimos trabajando desde el 2015. En el 2015 hemos trabajado con la idea del espacio doméstico, lo cual trabajamos en el sur de la ciudad de Quito. Y desde el 2018 estamos trabajando en el espacio público en La Mariscal. Toda esta información nos ha servido a nosotros para generar una serie de propuestas
en relación al espacio y cómo podemos generar esta apropiación con el espacio. Y a través de eso nosotros estamos preocupados por cómo los imaginarios ayudan a transformar los diferentes lugares en los cuales nosotros habitamos. Ahora le doy paso a Ekaterina para que nos pueda ir contando sobre los imaginarios. Gracias, Renato. Siguiente, por favor. Buenas tardes con todos. Como dijo Renato, el motivo de nuestra investigación fue reflexionar sobre los modos de habitar en la sociedad contemporánea y su expresión en el espacio arquitectónico. Básicamente nosotros comenzamos con una investigación en Cumbres de Quitumbe, que es un conjunto habitacional que queda en el sur de la ciudad de Quito, y fuimos indagando acerca de cómo el usuario, ¿no es cierto?, va transformando su propio espacio. El tener un espacio estandarizado, homogenizado, dado por un sistema inmobiliario de la ciudad, ¿no es cierto? Tratamos de entender cómo estos procesos de personalización, de cambio y de transformación de estos espacios domésticos fueron dándose y fueron ocurriendo en estos lugares. Entonces, esa fue la primera de las investigaciones que tuvimos en el 2015 y nuestro principal interés, como les había dicho, es en revisar lo del habitar. El habitar está directamente relacionado con el ser en el mundo, en un tiempo y en un lugar determinados, nos decía Heidegger. Y nosotros tratamos de entender esto, pero en una concepción mucho más dinámica. Entender cómo este usuario, este ser en el mundo puede ser cambiante, puede ser dinámico y puede ser propositivo de acuerdo a los imaginarios que presenta. Para construir este concepto deberíamos haber tenido en cuenta sobre los hábitos, las acciones, los rituales, ¿no es cierto?, que las personas hacían en el lugar. Conocerlos, acercarnos, tomar confianza y generar esta aproximación a los imaginarios. En segundo lugar, también creemos que el habitar, ¿no es cierto?, partimos de esta idea que el habitar nos da la protección del medio. Nos protege del medio agreste. Pero no entendíamos esta protección hasta que actualmente estamos viviendo en estas circunstancias que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre qué es protegerse del medio. Y aquí aparece este punto importante de que estamos en un medio protegidos, pero estamos vulnerables, ¿no? También otra manera de ver este habitar era entender este confort, ¿no es cierto?, a largo tiempo. Tener un espacio habitable, seguro, que nos daba esta sensación de estar y habitar confortablemente. Por último, entendimos que también los recuerdos, ¿no es cierto?, los imaginarios de estas imágenes que se encuentran en nuestra, que son producto de nuestra mochila cultural, de nuestras experiencias, también forman parte de estas transformaciones en el lugar. A partir de eso, fuimos investigando y entendimos que los imaginarios, como nos dice Reyes y Guarnizo, se pueden describir como una imagen que representa la forma en que los seres humanos entendemos y nos relacionamos con el mundo. Este tipo de relación es importante porque es pertinente y es coherente a cada lugar. ¿Sí? Entendemos que los paisajes son diversos, que las vulnerabilidades son diversas, que las necesidades son diversas y están relacionados a este imaginario. Esta imagen se enriquece con narraciones, experiencias, rituales, acciones que se vinculan con los lugares, ¿no es cierto?, con esa identidad propia del lugar que genera estas nuevas propuestas. La construcción de un imaginario supone la construcción de un lugar también. O sea, cada vez nosotros vamos cambiando, ¿no es cierto?, nuestra percepción, nuestra dinámica, nuestra idea del mundo y nuestro deseo de ser en el mundo, y obviamente no es estático, está en construcción. Finalmente, nosotros hicimos un ejercicio de catalogar estos imaginarios de este lugar, y les cuento esto porque es importante para nosotros entender esta parte metodológica. Comenzamos a catalogar estos imaginarios y entendimos que hay miles de imaginarios, ¿no?, que nos pueden cambiar la forma de entender este mundo. Tenemos unos imaginarios que parten desde la globalización, desde esta idea de homogenizar, de generar estos elementos conjuntos. Un imaginario que parte del lugar, de la identidad, de la vida cotidiana, de la forma de usar los espacios, de forma de habitar, de la idiosincrasia de la gente.
¿sí? Comenzamos a categorizar a estos imaginarios y de alguna manera vimos que habían imaginarios de contexto, de entorno, espaciales, de uso, económicos, un montón de relaciones que cambian la forma de habitar y transforman los espacios. Una de las principales formas de catalogar y de entender, ¿no es cierto?, estos imaginarios, de alguna manera lo relacionamos de la siguiente manera. Parten de la cultura, de la identidad, del entorno, como les decía, de esta mochila cultural que vamos cargando, generan esta percepción que está basada en los sentidos, no solo en la vista, ¿no es cierto? Porque generalmente pensamos que el imaginario parte solo del sentido de la vista y de la imagen que tomamos de algo. Básicamente, generamos esta percepción se genera a partir del uso de todos nuestros sentidos. A partir de esto generamos un imaginario, ¿no es cierto? Es un deseo, puede ser utópico, puede ser real, pero es una idea que nos motiva, ¿no es cierto? Y que genera esa voluntad de cambio. Hemos dividido estos imaginarios en pragmáticos, estéticos y emotivos, como para tener una categorización y entender un poco mejor estos elementos. Los pragmáticos son aquellos imaginarios que nos ayudan a entender estas transformaciones y lo verificamos ya en campo, ¿no es cierto? Que nos ayuda a tener esas transformaciones más reales, ¿no es cierto? Que están ligados a estos imaginarios económicos, cambios reales, resoluciones eficientes del lugar, elementos prácticos que generan un cambio en el espacio y que mejoran la calidad de vida. Los imaginarios estéticos están dados especialmente por las tendencias, ¿sí? Lo revisamos en este proyecto y básicamente los imaginarios cambian de acuerdo a la tendencia, ¿no es cierto? A lo que el consumismo o la tendencia nos diga, ¿sí? Es parte de la globalización, entender qué está bonito, qué está feo, qué quiero comprar, cómo lo compro y demás. Y los emotivos básicamente nos ayudan a personalizar estos espacios, a generar nuestras propias identidades, ¿no es cierto? Y entender esta relación con nuestro contexto, con nuestro uso y con la forma de habitar el lugar. Siguiente, por favor. Luego pasamos también a analizar, no solo a partir del espacio doméstico y estas transformaciones, ¿no es cierto?, cómo fueron ocurriendo en el tiempo, y nos involucramos en el espacio público. Y entendimos que en la primera parte de trabajar con el espacio doméstico nos encerramos hacia adentro. La persona comienza a entender el mundo hacia adentro y es su imaginario. Ya en el espacio público entendimos que no solo las reglas del espacio público, en este caso dadas por Gell, son las más importantes, sino que también existen otros elementos como los imaginarios colectivos que se van construyendo en vecindad, en relaciones con el otro, en las actividades que se dan en estos espacios públicos. ¿Sí? Entendimos también que en base, por ejemplo, a estos dos indicadores de calidad del espacio público, ¿no es cierto?, la gente puede no solo hacer un check de estos elementos para generar esta seguridad, sino que básicamente comprendimos que estas relaciones generan una simbiosis con el medio. Y entendimos y vimos nuevos integrantes, nuevos usuarios, nuevas formas de mirar este espacio público. Adelante, Juan Carlos nos contará específicamente una de las experiencias que tuvimos. Buenas tardes con todos. Sí, en esta experiencia del espacio público y de determinar cómo se puede transformar el espacio público a partir de los imaginarios de los habitantes, pudimos acercarnos al barrio La Mariscal, que queda en el centro norte de Quito. Es un barrio bastante conflictivo, es un barrio que ha tenido un crecimiento disparejo a lo largo de su historia. Inició siendo una zona de villas para la clase pudiente de la ciudad, y a lo largo del tiempo se fue recortando el espacio de los jardines y fueron ganando espacio las áreas de comercio, de servicios, de ocio, de entretenimiento, etc. Hoy en día es un espacio en el que conviven los habitantes con servidores públicos, con empresa privada y con centros de diversión y entretenimiento. Es la zona que alberga el centro de diversión de la ciudad.
En este caso, nosotros también vemos que esta dinámica de la diversión y el entretenimiento trae muchas problemáticas sociales relacionadas con el espacio. Entre ellas, el tema de la inseguridad en el espacio, el tema del ruido, no solamente auditivo, sino visual, y otras dinámicas sociales un poco más complejas como el tráfico de droga, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. En este sentido, nosotros nos acercamos a través de la Administración Zonal Turística La Mariscal, que es una administración municipal, al lugar para hacer un primer diagnóstico. Este diagnóstico nos llevó, que fue un mapeo inicial, nos llevó a identificar la presencia de los niños callejizados. Y entonces la administración zonal le solicitó a la universidad que se actualizara el diagnóstico que ellos tenían de trabajo infantil. En este caso pudimos darnos cuenta además que la red de niños que trabajan en la zona La Mariscal están siendo protegidos, digamos, por una entidad que está detrás de ellos, que se la conoce como el espíritu, que es una red que digamos que mantiene la estructura del trabajo de los niños. En este trabajo de diagnóstico, la primera postura que asumimos desde nuestra investigación de los imaginarios era que no se puede dirigir un diagnóstico de callejización de los niños hacia la erradicación del trabajo infantil, sino más bien hacia la dignificación del trabajo infantil. Esta postura ya nos llevó a tener una visión distinta a la problemática. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, nosotros identificamos que efectivamente los niños tienen derecho a jugar, tienen derecho a aprender, tienen derecho a educarse y a estar con su familia, pero su condición socioeconómica, cultural, también los lleva a estar callejizados. Y entonces la idea era, bueno, la calle también puede ser un hábitat y puede ser un hábitat sano y puede ser un hábitat seguro para las personas callejizadas. En el caso del diagnóstico, que fue nuestro punto de partida y que nos ayuda a hacer algunas experiencias espaciales, bueno, seguimos una metodología bastante clara, nos ayudamos con educadores de calle y con el apoyo de la Administración Zonal La Mariscal, además de la Secretaría de Inclusión y otras entidades del tercer sector, que nos ayudaron para trabajar en este diagnóstico. Y este diagnóstico lo levantamos con la participación de nuestros estudiantes de la universidad en un trabajo interdisciplinario entre geografía, la carrera de ciencias geográficas y arquitectura. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, logramos hacer encuestas en distintos horarios, ¿sí? En el día, a 200 niños, ya 200 niños fue nuestra muestra y como ustedes ven, los niños presentaban una presencia en calle del 83% de los encuestados. El 83% estaban en condición de o acompañar a un familiar que trabaja en calle o de trabajar a través de la explotación o en una situación de mendicidad. Y la mendicidad puede ser abierta o puede estar oculta detrás de una venta ficticia de dulces o flores, etcétera, etcétera. Nos centramos además en este diagnóstico en el tema de los lugares de permanencia de los niños. ¿Sí? Los niños en la mañana, gran parte de ellos van a las escuelas públicas y en la tarde ya están en calle. Y entonces, como ustedes ven, su presencia se da en la calle y en las veredas. Y después pasamos a espacios públicos un poco más abiertos, como plazas, parques, y ya los espacios más ocultos o cerrados son menos habitados. Y el gran hallazgo de este diagnóstico fue que la mayoría de estos niños
considera que el espacio público es su espacio de hábitat y además es un espacio seguro, es un espacio alegre y es un espacio libre. Evidentemente esto puede estar matizado por su condición de hogar. Puede ser que provengan de hogares, destruidos, puede ser que haya violencia intrafamiliar y entonces encuentran que la calle es más segura que su casa. Y además hicimos un levantamiento de la percepción sensorial del espacio público de estos niños. Y entonces, como ustedes pueden ver, hay normalmente una sensación de que hay mucho smog, de que hay mucho olor a basura o a orina en la calle, etcétera, y que hay mucha violencia visual en las propagandas, en las luces, etcétera, etcétera. Y esta percepción del espacio público nos llevó a nosotros a plantear unas intervenciones espaciales. Primero, para llamar la atención sobre la problemática y después para empezar a llamar a la acción a la población para empezar a enfrentar esta problemática, que como había dicho hace un rato, no va dirigida hacia la erradicación del niño callejizado, sino más bien a la dignificación. Entonces, no sé, Renato, si es que quieres continuar. Ya. Bueno, nosotros hemos visto unas estrategias para poder entrar dentro del territorio y hacer estas intervenciones espaciales. Lo que primero hacemos es entender el espacio en función de los usuarios. Los hemos llamado no visibles porque en la Mariscal generalmente hay muchas problemáticas que no son atendidas ni por el municipio, ni por el Estado, ni por ninguna organización. Se tratan de generar algunos proyectos que les apoyen, pero sin embargo existe mucho trabajo por hacer. Entonces, como dijo Juan Carlos, lo que buscamos es evidenciar y concientizar a la gente sobre esto. Al rato de que ya tenemos identificados este tipo de usuarios, vemos también sus dinámicas, cómo trabajan en el espacio público, de qué manera no les podemos perjudicar, porque algunos son rechazados, algunos son olvidados, otros son tratados también como sucios. Entonces es importante entender estas dinámicas, este día a día, este cotidiano que se va realizando dentro de los espacios. También hay que entender el espacio público como un lugar estratégico, que es cambiante, transformable y conformado siempre por redes e interacciones y por esta serie de capas de usuarios. Hay que reaprender el espacio público a partir del juego, de la escala, de los límites y hacerlo como una extensión del espacio para que los niños se puedan sentir, en este caso, un poco más seguros. Pero igual existen otras problemáticas, existen trabajadoras sexuales, existen también comerciantes y así una serie de elementos que poco a poco vamos a ir ahondando a lo largo de la investigación. También es importante para nosotros decodificar y entender el lenguaje de uso de los espacios para estas personas que no son visibles, porque a veces quieren simplemente taparlas o no las consideran como parte de su entorno. Las diferentes intervenciones realizadas están enmarcadas dentro de estas ferias, que ya hemos realizado 3. Son ferias Integrarte. La primera la realizamos en octubre de 2017 y así hasta la fecha hemos realizado cada año una diferente feria en relación con la administración. La primera se realizó en la Plaza de los Presidentes, la siguiente en la Plaza Borja Yerobi y la última fue en la Plaza de las Culturas, que la realizamos hacia poco, el año anterior. La metodología que utilizamos para esto siempre está con referentes, con elementos contextualizados también para poder entender cómo es el entorno, cuáles son las dinámicas. La propuesta generalmente involucra elementos reciclados propios del sector también para que sean de fácil montaje, porque son instalaciones efímeras que necesitan ser armadas y desarmadas en pocos días. La ejecución, hemos tenido diferentes pautas para ejecutarlas. A veces hemos sido anfitriones, a veces hemos dejado ahí las instalaciones para ver cómo actúa la gente. Y finalmente llegamos a una sistematización para que nos apoye para la siguiente intervención que vamos a hacer. Estos procesos son siempre retroalimentados en cada momento. No es que tenemos una idea fija, sino que tienen que ser cambiados por las mismas dinámicas que están trabajando a lo largo del tiempo. Aquí simplemente... Sí. 3 minutos, por favor. Gracias. Aquí simplemente les quiero mostrar algunas intervenciones que hemos realizado. Esta es la de la Plaza Borja Yerobi, que duró un día. Claro que la intervención se realizó durante toda la noche para que quede en la mañana y los niños pudieran jugar acá. Como ven, se utilizaron simplemente cajas
y estas cajas dieron una topografía al lugar. Tuvimos una serie de reacciones que, bueno, en otro momento o tal vez con las preguntas les podríamos explicar mejor. Esta es la que se dio en la Plaza Borja Yerovi, en la cual también trabajamos con elementos que se puedan armar y desarmar. Hicimos una piscina para que la gente se pueda conocer, hicimos una serie de red de deseos para que la gente pueda colocar ahí cuáles son sus anhelos en relación al futuro y a la plaza. Y finalmente, aquí vamos a hablar rápidamente sobre las reflexiones que hemos tenido. Bueno, yo voy a decir dos y tal vez después Juan Carlos y Eka pueden colaborar. En cierta forma, vemos que es importante para los espacios sensibles y especialmente por el medio del cuidado del medio ambiente, trabajar con otras organizaciones, con colectivos, con artistas, que se conviertan en capacitadores del lugar. También tenemos estas activaciones recurrentes en el espacio público para que se vaya generando como que una agenda y sea una conciencia fuerte sobre el espacio, sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Y de esta manera generar ya una permanencia en el sector. Eka, Juan Carlos, sí, rápidamente. Sí, es importante, nosotros hemos considerado importantísimo la participación y por lo tanto proponemos que el espacio público sea activado y sea rediseñado a partir del urbanismo táctico o del urbanismo participativo. El espacio público debe ser un espacio que tenga un carácter atractor para la distensión, para el disfrute, y eso solamente se puede lograr a través de la participación ciudadana en los procesos de diseño, para poder empoderar a la ciudadanía en el habitar del espacio público. Eka. Estás con el micrófono apagado. Gracias. Entendiendo que el espacio público es una superposición de capas, de usuarios, de sentires y de relaciones, ¿no es cierto?, que generan una simbiosis del ser humano o del habitante con el entorno que lo rodea, es importante identificar estas capas y estos usuarios, ¿no? Y para nosotros fue muy interesante visibilizar estas relaciones y entender que, por ejemplo, los niños de la calle no consideran que los espacios contaminados sean tan inseguros y tan sucios, sino que más bien es una oportunidad para el reciclaje, para el habitar, y es entender la otra posición, es entender cómo esta simbiosis de los seres que habitan el lugar, comprendiendo y aproximándonos a estas nuevas realidades, entender de otra manera el espacio público y el espacio relacionado con el medio. Generar esta simbiosis, entender estas diferentes capas simbióticas que ocurren en el espacio público para entender estas conexiones y relaciones en el habitar. Entonces, darle ese valor al espacio público no solo por un lugar verde, sino también ser sensitivo a esas nuevas capas o percepciones que tiene la ciudad de su medio en el que habita. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y allí está la bibliografía si es que requieren alguna cosa. Sí. ¿Tengan alguna pregunta o lo que sea? Muchas gracias. Justamente en relación en los minutitos que nos quedan, dos para cerrar y dar paso a nuestra siguiente intervención. Carla Cajas pregunta, ¿cómo el espacio público puede dignificar a las personas y no convertirse en un cómplice para el abuso? En este caso, el abuso de los niños trabajadores, el abuso de los niños callejizados. Si quieren, puedo responder yo, ¿no? La idea precisamente es que el espacio tiene que ser parte del habitante y no puede ser un espacio ajeno a. Por lo tanto, desde el urbanismo táctico pretendemos llevar adelante procesos participativos para la apropiación y la valoración del espacio público. En ese caso, el espacio público ya podría llegar a ser el espacio de encuentro o el espacio de participación ciudadana y no un espacio cómplice de cosas que están fuera de la ética, la moral, qué sé yo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Ekaterina, Renato. Tenemos otras preguntas, se las vamos a pasar por interno en honor al tiempo, y ya que contamos con la presencia de Juan Arturo Ramos, damos paso a la primera ponencia del grupo de las ponencias seleccionadas para esta ocasión. La ponencia titula Regeneración Urbana a partir del río Tagarete
con énfasis en el espacio público en Oruro, Bolivia, en base a los lineamientos del Corredor e Infraestructura Verde. Para conocer a nuestro ponente, pongo en su conocimiento que Juan Arturo Ramos es arquitecto, también máster en urbanismo y planificación, tiene estudios y diplomados en educación superior, investigación científica y gestión ambiental. Ha sido docente tanto en el área de turismo como en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Técnica de Oruro. Ha obtenido varios premios. Los más sobresalientes son el primer premio en el Concurso Nacional de Arquitectura y Ambiente, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Bolivia. También el primer premio en la Sexta Feria de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica de Oruro. Ha participado como ponente en eventos académicos y profesionales, tanto dentro como fuera de su país. Con nosotros, Juan Arturo Ramos. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial y muy respetuoso en estos momentos tan difíciles que vivimos en nuestros países. Estamos con ustedes, imagino. Gracias, vamos a compartir la presentación. Por favor. Señorita. Estamos con un problema. Tengo un problema de compartir. En un momento necesitas una autorización. Te pide una autorización. Sí, ya. Está listo, está autorizado. Puedes... Ya, gracias. Muy amable. Sí, hay un problema. Un ratito, por favor, yo lo voy a hacer enseguida. Ya deberías poder compartir, ya está. Ya está, ¿no? Ajá. Ya está. ¿Sí? ¿Me ven? No, la verdad, no se ve tu pantalla. Un momento, perdón, hay un problema. Ya, compartimos. Listo. Está bien, ¿no? Bueno, gracias. Tengo 10 minutos, un saludo muy cordial. Bueno, este es un problema que se afrontó de la siguiente manera. El objetivo básico de esto es que teníamos que proponer ciertos lineamientos en una regeneración urbana trabajando con el río Tagarete, que es un eje transversal en la ciudad de Oruro. Este trabajo se lo empezó el 2019 y tiene un enfoque que es muy socioecológico y es participativo en los momentos llamémosle, más estratégicos y más importantes del proceso de investigación. Voy a empezar por este lugar un poquito, quiero poner más dinámico en la presentación. Este es Oruro, es una pequeña ciudad, 300.000 habitantes. Somos conocidos por nuestro sábado de peregrinación del carnaval, el día sábado. Fuimos nominados como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La actividad básica y fundamental es la minería y el comercio. La ciudad está dividida en 5 distritos, los cuales tienen su estructura social a partir de una norma que emite el Estado, que es la Ley 348, que les da a los presidentes de cada distrito la posibilidad de la gestión ante, en este caso, los decisores políticos, que es el gobierno municipal. En ese contexto se elaboró una estructura de intervención bajo estos lineamientos, escuchando al ciudadano y un poco recordando ese texto del EFEF del año 68 que planteó el derecho a la ciudad y que más tarde Jordi Borja creo que lo puso en tela de análisis de las ciudades, que era el derecho del ciudadano a la ciudad. Entonces, nuestro eje se estructura en el espacio público como tal, en donde generamos y establecemos un diálogo a partir de la participación ciudadana, que además es concertado con los presidentes de los 5 distritos,
Temas como la nueva agenda, los objetivos de desarrollo sostenible, la resiliencia urbana, el corredor verde e infraestructura verde. Este elemento tiene tres bases bien sencillas. Primero, sensibilizar, o sea, conversar con los vecinos, con la gente común, ¿qué son los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Qué es la resiliencia urbana? Claro, obviamente nosotros conocemos, sabemos por textos, pero la señora que está en la esquina vendiendo, o el que está en el mini, ¿qué es para ellos el transporte sostenible o la movilidad sostenible? Este elemento nos ha planteado que una vez hecho la sensibilización, entrábamos a un proceso de diagnóstico participativo en un tema básicamente del río Tagarete como un eje que tiene influencia en el desarrollo urbano, a ser un eje que divide en dos la ciudad, que es además fragmentada y es contaminada, o sea, dos realidades urbanas, que es un poco, me basé en los textos de Jordi Borja en una cierta terminología, ¿no? La ciudad fragmentada, la ciudad discontinua, etc. Y al final concluimos con lo que es la gestión urbana, la conexión hacia una ciudad inclusiva y sustentable. Esta es nuestra estrategia de intervención. Tenemos 5 momentos de trabajo. La primera parte, que es lo que les he manifestado, un taller de sensibilización, de concertación. Es en este primer taller que concertamos los demás temas. O sea, no es una metodología prefijada, sino es una metodología que se construye, por eso decimos que es concertada, se retroalimenta. Y empezamos a trabajar en cada uno de los 5 distritos, con un tema transversal que es el espacio público, indudablemente bajo un fundamento básico, que es participativo. Y obviamente los demás elementos adicionales que devienen de toda esa academia que conocemos y la sabemos, ¿no? Entonces, a partir de ese elemento, hacemos una interpretación de la ciudad. Oruro es una pequeña ciudad, como decíamos, 300.000 habitantes. Acá está el río Tagarete, que divide en dos, la ciudad planificada, la ciudad construida, ¿ya? Frente a la ciudad emergente e informal, la dispersa, la periférica, frente a la ciudad que es concentrada, que es compacta, que tiene todos los servicios, y hasta la otra ciudad. Esa es la motivación por la que hemos tomado este trabajo hace un año, por la ruptura urbana, la contaminación ambiental. Es decir, la actividad minera, acá están las minas, todas las aguas de las minas pasan por el río Tagarete sin ninguna protección. Ese es un problema. Y en ese contexto es el otro elemento que tenemos al otro lado, ¿no? Es decir, la alcaldía, ¿no? Oruro tiene un déficit de espacio público. Estamos por 0,45 metros cuadrados por habitante. Los organismos pertinentes nos dicen que es 10 metros cuadrados por habitante. Curitiba tiene 50, Medellín está por los 20. Es decir, estamos por muy debajo. Y tenemos una carencia de crecimiento de espacio público en la ciudad que no es equilibrado con las aspiraciones y las necesidades urbanas del siglo XXI. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa teoría, con todo ese bagaje? ¿Qué es lo que podemos hacer? Inicialmente hicimos una reunión de coordinación con los presidentes de los distintos distritos de la ciudad de Oruro, y en función de eso planteamos un esquema de intervención. Primero, ellos, como dije al principio, debían conocer qué es la nueva agenda urbana, qué son ciudades emergentes, qué es una ciudad sostenible, qué es la resiliencia urbana. Es decir, para que en función de esa base surjan los temas concertados. Pero obviamente nuestro Estado tiene algunas guías, como son la guía de ordenamiento territorial o la guía de intervenciones de ciudades o de pequeñas ciudades. Entre el capítulo 2, 3 y 4, se hace una construcción en el camino, ¿ya? O sea, no es que se hace una construcción prefijada. Por eso es que nosotros hablamos acá de un grupo focal, que son los presidentes de asociaciones comunitarias y los presidentes de las juntas de vecinos. Esta es nuestra muestra, distrito 1, 2, 3, 4, 5, con los habitantes y las hectáreas. Entonces tomamos contacto con cada uno de ellos y empezamos a estructurar lo que nosotros denominamos la agenda.
la agenda de trabajo compartido. Tenemos 3 Entonces, minutos, por favor. ya, y es Gracias. aquí que en este momento nosotros empezamos a consensuar, a trabajar, no solamente identificando los problemas, ¿no? También la agenda. En el taller 1, qué elementos, qué términos iba a llevar. En el taller 2, la delimitación, evolución urbana, origen de barrios, juntas, sistema vial, el tema del diagnóstico, calidad de agua, residuos sólidos, suelo, contaminación minera, etcétera, espacio público. Y el diálogo y la propuesta, que es el corredor verde, el espacio público, infraestructura verde, trabajando con lo que es el reciclaje de aguas grises, captación de agua de lluvia y la evaluación. Entonces, muy rápidamente vamos a ver, estos son los talleres, pues el taller 1, que hicimos un reconocimiento, donde están con las autoridades, hicimos el árbol de problemas, lo mismo en el taller 2 con la delimitación, incluso fueron jornadas muy fuertes, donde el componente, es decir, el taller 1 fue fundamental, porque a partir de eso, tanto el diagnóstico como los demás elementos, como las imágenes ya constructivas de este contexto, de este urbanismo social, nos llevó a elementos del diseño hecho con los vecinos en los esquemas para trabajar en las propuestas, tanto en visitas y recorridos, como en la propuesta urbana que buscaba, en otras palabras, realmente la conectividad urbana, la coherencia urbana, el equilibrio urbano, y muchos de estos elementos han sido coordinados con los decisores políticos. O sea, una ciudad conectada, integrada a través del espacio público, el corredor verde, en el marco del derecho del ciudadano a una ciudad conectada, una ciudad mágica. Estos son algunos esquemas del proceso de trabajo, incluso denominamos el espacio de vida de los distritos, los sistemas que se manejaron y los resultados que, como les repito, se han mandado ya a la alcaldía. En este momento, obviamente, este sistema del COVID nos ha permitido trabajar de una manera más eficaz y más técnica. Es eso lo que quiero mostrarles, cómo estamos haciendo. Estamos en pleno proceso. Al último, nuestra conclusión es que estamos subiendo a 9 metros por área, de los 0,45, ¿no? Porque buscamos una conectividad importante. Y además, no solamente es área verde, espacio público, es infraestructura, es decir, las cartas, agua de lluvia, el compost, es la agroecología urbana. Es decir, todo un proceso integral que no solamente es el espacio de encontrarse o ver, es un espacio también de producción y de democrática, es un espacio democrático y de derechos ciudadanos. Eso es lo que quiero mostrarles. Si hay preguntas, tal vez en algunos puntos en que tal vez me he saltado muy rápido por el tiempo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Juan Arturo. Pues bueno, a mí me gustaría ceder la palabra a Ekaterina, a Renato, a Juan Carlos, a Jacqueline, que están dentro de nuestros ponentes, para tal vez tener unos 3 minutitos de diálogo, que tenemos tiempo. Gracias. Listo. Hola, Juan Arturo. Gracias por compartirnos tu experiencia en estas tierras bolivianas. Quisiera que nos cuentes un poquito, nosotros estamos interesados en esto de los imaginarios, cómo la gente del lugar, porque tiene unas interesantes metodologías participativas, cómo se relacionan estas experiencias, estas metodologías en relación a la comprensión del medio que está siendo proyectado o propuesto. ¿Cómo tú la ves y cómo les ha resultado estas metodologías? Me salió, un saludo muy cordial, Caterina, un gusto en conocerte. Cuando vemos esta imagen donde ellos, a partir de los datos, de las normas de nuestro Estado y del diagnóstico participativo, aplicando una serie de herramientas, empiezan a hacer lo que denomina Lefebvre, ¿no? El derecho horizontal del conocimiento. Es decir, nosotros como técnicos aprendemos de ellos a partir de su experiencia vivida, vivible en cada momento. Son personas de 40, 50, 60 años. Hay muchos que tienen 30 años en la dirigencia de las juntas de vecinos y tienen mucha experiencia empírica, saben lo que quieren de la ciudad, incluso nos han dado muy buenas ideas, una buena base de datos
y todos esos elementos los hemos guardado, los hemos optimizado, los hemos registrado, ¿no? Muy buena relación horizontal, el momento en que nos colocamos con ellos, juntos con ellos, ¿no? No sé si está... Yo quisiera preguntarte otra cosa. Buenas, buenas tardes, Juan Arturo. Gracias. En el tema de gestión Sí, administrativa, de aprobaciones, sí, sí. para llevar a cabo los proyectos, ¿cómo responde la comunidad? Hay un elemento muy fuerte en Oruro, no sé si lo hizo en Ecuador. Cuando el Colegio de Arquitectos o la Facultad de Arquitectura invita a una reunión a las juntas de vecinos o presidentes, no vienen. Nos hacen nos da mucho, como decimos muy comúnmente, mucha vuelta. Pero cuando el presidente del Distrito 5, con la firma de 10 presidentes de juntas de vecinos, le dice que tal concejal o el alcalde o una diputada tiene que estar a las 5 en tal lugar, esa ha sido una fortaleza. En los últimos talleres, cuando ya estábamos culminando la fase de la propuesta, ha estado presente 2 diputados de su circunscripción municipal, 3 concejales, para validar esto en el marco de las normas. Y algunos de estos talleres, como resultado, sirvieron para emitir algunas leyes, por ejemplo, la ley de la ciclovía o la ley del arbolado, que fueron la base de la redacción de los términos recurrentes en el ámbito legislativo. Es muy importante la fuerza social. Muy bien, muchas Una gracias. última pregunta, quisiera solo para contar en esto y cerrar. Yo también Sí. quería hacer una pregunta. Sí, entendiendo de que esta sinergia entre los saberes de la gente del lugar y las normativas impuestas por la municipalidad, ¿ha habido algún cambio, alguna propuesta de mejora de estas leyes? Porque generalmente se quedan ahí como inquietudes de la comunidad y no se pueden ajustar a esta regeneración urbana. A ver, la primera parte pragmática y técnica ha sido la emisión de la ley, que es de conocimiento publicado de la Gaceta Municipal. Entonces ya es una ley de obligación. La segunda fase, que estábamos empezando a trabajar en el mes de febrero, era una campaña de forestación en la ciudad de Oruro. Para empezar, habíamos hecho una gestión, bueno, los vecinos hicieron los residentes ante el Estado, el gobierno, más de sembrar por lo menos 30.000 arbolitos. Y paralelamente a eso, ya empezar a trabajar con los concejales municipales y con los presidentes de los distritos en el otro capítulo, que era la sensibilización, por ejemplo, acerca de cómo hacer agroecología urbana, cómo hacer que los espacios públicos no solamente sea la cicloruta o el arbolado, sino también sea el reciclado de aguas grises o la captación de agua de lluvia. Entonces, nos quedamos ahí. Y la verdad que estamos en un camino, pero no puedes responder más adelante porque no tenemos datos, estadísticas, y nos quedamos ahí. Pero estamos caminando. Chévere. Solo para tener una reflexión, quisiera que nos digas tú, ¿qué le podrías decir a los estudiantes de arquitectura sobre la responsabilidad que tiene su profesión? El arquitecto es un líder, es un líder. Es un líder en su comunidad, es un líder en la sociedad. Y lo que trabajamos con esto con un grupo de estudiantes, yo les decía, cuidado que estén por encima de ellos. Esa gente por algún motivo no ha estudiado y hay que ser empáticos con la sociedad, empáticos con la comunidad y saber interpretar la realidad. No establecer prejuicios. Por ejemplo, la metodología, los chicos están acostumbrados en la facultad a darles un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si no haces el 2, estás chao. Cuando les decía, no hay metodología, sino hay un camino, y la metodología la vamos a construir con los usuarios. La metodología la vamos a construir con los involucrados. Entonces, sensibilidad social, sensibilidad ambiental, sensibilidad cultural. Y obviamente, más allá de los conocimientos, todo eso, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Arturo, por todos tus conocimientos, por compartir la experiencia, a los panelistas por las preguntas. Parece que tenemos un inconveniente técnico con Sergio Escobar, así que en estas circunstancias vamos a dar paso a la tercera ponencia. Luego, si Sergio logra conectarse, invertiremos el orden. Así que invitamos a Jacqueline González. Gracias. Ella es
nos va a acompañar con la ponencia de develación de un territorio extremo, el Yasuní, un paisaje en emergencia. Jacqueline es arquitecta por la Universidad Católica de Cuenca, magíster en Arquitectura del Paisaje por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre el año 2017 y 2018 ejerció como docente en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Cuenca. Actualmente se desempeña como docente de Arquitectura en la Universidad Nacional de Chimborazo. Muchas gracias por acompañarnos y cedemos la palabra a Jacqueline González. Sí, solo antes, por favor, Arturo, que deje de compartir pantalla para que pueda compartir Jacqueline. Arturo, no sé si nos estás escuchando. Renato, tú puedes ahí, vuelve a pone la pestañita y puedes habilitar que solo tú compartes. Eso. Ya está. Listo. Muchas Ahora gracias. sí. Gracias. Jacqueline, contigo. Hola. Buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir en este espacio una investigación que realicé y me indican si es que ahí está bien el sonido. ¿Sí? Bueno, para iniciar, voy a partir por indicar que dentro de la investigación que yo realicé en el 2015 y 2016 sobre el Yasuní, traté de encontrar información sobre la realidad que se presentaba en ese entonces de acuerdo a un territorio que estaba siendo explotado desde la industria petrolera. Pero me encontré con una limitación bastante fuerte en cuanto al acceso de información oficial. En ese sentido, me di cuenta de la complejidad de la investigación que iba a realizar y también de cómo iba yo a presentar la información. Entonces, nace el reto de aprender un territorio extremo y demostrarlo o expresarlo mediante gráficos, mediante infografías y el traslape de diferente información, ya sean mapas, cartografía, fotografías del lugar, entre otros. En esta primera imagen que aparece acá, que son fotografías de Benjamin Saad, que es un fotógrafo que vivió durante 6 semanas con una familia guaraní, que son los que aparecen en las fotografías. El material que él presenta fue el que yo utilicé para el desarrollo de las infografías con el fin de mostrar aquellas que sean verídicas, que me den confianza de su vericidad. Empiezo con esta frase que dice: el territorio no es simple ni estático, sino que está formado por un complejo conjunto de estructuras cambiantes que están sometidas a los distintos procesos que le dan forma. Pero ¿qué sucede si no tenemos acceso a estos procesos, a estas estructuras, a reconocer de manera verídica aquello que queremos revelar? El Ecuador como territorio tiene 51 reservas naturales hasta la fecha de la investigación, que están categorizadas en 9 temas. Dentro del Parque Nacional, que tenemos en amarillo, está el Parque Nacional Yasuní, que corresponde a una de las reservas naturales más importantes en magnitud. Están también otras diferentes dentro de las 4 regiones que encontramos en Ecuador. Cuando queremos visualizar una imagen cualquiera de un escenario, de un paisaje, de un objeto en específico, podemos encontrar fotografías en internet que nos hagan referencia a esto. Pero en el caso del Yasuní, tal vez al buscarlo, lo único que vamos a encontrar son fotografías de grandes extensiones de área verde con una mancha negra que representa el petróleo. ¿Qué sucede cuando traslapamos la cartografía de las reservas naturales que veíamos anteriormente junto con un mapa de bloques petroleros? En blanco, dentro del mapa, podemos ver la delimitación de los bloques petroleros y en colores lo que son las reservas naturales. Las piezas que vemos en blanco en este momento fuera del mapa del territorio ecuatoriano
corresponden a aquellas zonas que a la vez de pertenecer a una reserva natural también pertenecen a un bloque petrolero. Y esto hace que empiece a discutir sobre el tema de la conservación. ¿Realmente se considera o no la conservación dentro de las reservas naturales en Ecuador? Dentro de estas piezas, las más importantes de magnitud, en cambio, encontramos aquellas, estas 6 de acá abajo, encontramos que pertenecen al área del Yasuní. Dentro de eso están trazados los bloques número 14, 16, 67, 43 y 31. A este último es al que yo me voy a referir, o al que hice énfasis en la investigación. El Parque Nacional Yasuní se encuentra ubicado entre las provincias de Orellana y Pastaza y limita con el río Napo y también con el río Curacay. Uno de los más importantes temas también dentro de cuando se converse sobre el Parque Nacional Yasuní, se habla del territorio guaraní. El Parque Nacional Yasuní, junto con este territorio y otras zonas, fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1989. La zona que vemos en verde, que abarca el parque y el territorio guaraní, corresponde a la zona núcleo. Lo que vemos en negro, que corresponde a los poblados y una zona intangible, corresponde a la zona de amortiguamiento. Y lo que vemos en amarillo es la zona de transición o aquella que está más expuesta de las 3 zonas de la Reserva de la Biosfera. El área en general aproximada del Parque Nacional Yasuní nada más es de 1.022.736 hectáreas. La explotación como tal en la Amazonía parte desde 1972 en una línea de tiempo que yo he marcado hasta el año de la investigación, 2016. Si bien el manejo de los recursos naturales por parte de las comunidades que albergan estos territorios es algo del día a día de ellos. Pero ¿qué sucede cuando aparecen presiones externas del gobierno o decisiones que en las políticas del uso del paisaje o de la gestión del paisaje afectan y convierten ciertas zonas en zonas de conflicto por la fragmentación de bosques, por ejemplo? Yo quiero acá citar y hablar del artículo 408 de la Constitución, que aparece hasta la fecha de la investigación, y que mencionaba que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntarios son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. Desde el 2007, desde la Presidencia de la República, se emitió un convenio y dentro de este un proyecto llamado Yasuní ITT, que fue conocido a nivel mundial y fue de gran controversia y discusión. Este convenio definía que el área del Yasuní era intangible y no se podía realizar la explotación de petróleo que está en el subsuelo del territorio. Dicho convenio dio fin en el año 2016 ante una problemática de la falta de recursos económicos desde el exterior y del apoyo desde el exterior. Esta logística planteó desde entonces que se realice y que se dé permiso a la explotación del petróleo ubicado en territorio del Yasuní. Acá se pueden ver también los primeros asentamientos petroleros que sucedieron, según la información que yo encontré, cerca de 3 grupos o cuerpos importantes de agua, que son el río Napo, el río Tiputini y el río Chiripú. Jacqueline, si nos ayudas, tenemos 3 minutitos más. Gracias. Okay. Dentro de las 3 dimensiones que yo pude identificar,
Del Yasuní tenemos el ecológico, tenemos también el productivo, que habla de esta actividad antrópica, y tenemos el Yasuní cultural. Como tales, las principales comunidades que están dentro de este territorio son la comunidad Shuar, la comunidad Guaraní, y también están los Taraeri y Taromenane, que es una comunidad en total aislamiento. Entonces, es difícil identificar cuáles son los puntos exactos de desplazamiento de ellos, pero se puede tomar mayor importancia sobre cuál es su función como actores que configuran el paisaje del Yasuní. A partir de imágenes satelitales y con el traslate de información cartográfica y otros, se pudo definir que el acceso al bloque 31, que está en naranja, está bastante cerca a su punto final de dos cuerpos de agua importante también, aparte de otros que aparecerán en el territorio. La pieza en blanco que vemos acá corresponde al porcentaje del bloque 31 que también está dentro del territorio del borde del Parque Nacional. El camino del acceso tiene una longitud de 20 kilómetros, de los cuales, su ancho es de 10 metros y de los cuales 6 metros pertenecen a lo que se colocó tuberías y claves eléctricos en el subsuelo. Por parte de Petroamazonas, que fue la operadora de este bloque, se realizaron ciertas intervenciones en la intención de generar revegetación. Y los otros 4 metros que quedan del ancho del camino se le llamó como un camino ecológico. Se identificaron varios patrones de configuración del paisaje productivo y ecológico del Yasuní, de manera que las delimitaciones, hablamos primero de cómo están distribuidos los bloques en el territorio, también de aquellos elementos que son parte de la infraestructura productiva y que están impuestos en este territorio, de cómo se delimita un camino, y también hablamos de adiciones y sustracciones, cómo se adhiere una infraestructura productiva, pero cómo se sustrae una infraestructura ecológica o aquellos elementos ecológicos importantes. Creo que la parte más importante acá es la de toda la capa vegetal y los elementos vegetales que fueron quitados del camino y que de alguna manera no se van a poder recuperar de la misma forma. Entonces, ante esta situación se creó un imaginario de un paisaje remoto, creando una imagen tipo de lo que podría ser este camino desde su inicio hasta su fin, con algunas intervenciones de Petroamazonas con la intención de pasafaunas como puentes de dosel o pasos deprimidos, que dentro de un informe del mismo Ministerio del Ambiente en la fecha indicó que no estaban funcionando, que las especies de fauna no estaban utilizando estos pasafaunas, por lo tanto tal vez faltó algo de estudio previo de cuáles eran las especies que iban a utilizar y cómo realmente resolver esto. Körner, de alguna manera, menciona sobre contribuir en el manejo de las operaciones que transforman los sitios, un aporte que va desde el pensamiento y se refleja además en actuaciones específicas de reclamación del paisaje. Esto, hablar un poco desde la disciplina, desde la arquitectura del paisaje. Para ir cerrando, creo que nos quedan muchas preguntas sobre reflexión del tratamiento o de la conservación misma de estos espacios y reservas naturales. ¿Cómo crear nuevamente el acceso o la comunicación entre los dos bordes de un camino? ¿Cómo volver a plantear la transversalidad y la conectividad entre estos espacios afectados por la explotación de recursos? ¿Cómo también mantener y proteger la zona buffer, que viene a ser toda la franja o el borde entre lo que queda y lo que ya se perdió y no se puede recuperar? Finalmente, la discusión que planteaba al inicio, ¿qué pasa con la conservación? Que se menciona en ciertas políticas, pero que al final no se está aplicando en esta zona. Quiero cerrar con una frase que mencionó Juan Paler el primer día del Congreso y que decía: yo soy parte del paisaje. Entonces, que nos quede esa reflexión sobre que todos estamos en la posibilidad, no importa desde qué disciplina, de degradar el paisaje, de transformarlo y también de revitalizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Un verdadero
placer compartir tus reflexiones, igualmente las reflexiones de Juan Arturo Ramos. Los dos nos han acercado a estas realidades de nuestros territorios, tanto urbanas como no urbanas. A continuación, invitamos a nuestros panelistas para que expongan algunas de sus inquietudes a las que sin duda podrás dar respuesta. También tenemos, antes de la intervención de los panelistas, un comentario. Dice lo siguiente, Ruth Ross pregunta, buenas tardes, ¿se podría hablar del Yasuní como un paisaje extractivo o un paisaje de extracción? Si acaso se han desarrollado estos conceptos. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad creo que, como les decía, hasta la fecha de la investigación, incluso ahora que he revisado nuevamente la bibliografía o las páginas de las cuales yo obtuve información, se sigue manteniendo en el mismo limitante de información. No hay muchas investigaciones con respecto al paisaje del Yasuní como tal. Lo único que sabemos es que sí se está realizando estas actividades desde la industria petrolera, ya sea de perforación o de explotación de recursos. Creo que estas definiciones que he mencionado entran en el tema del paisaje productivo, viéndolo desde un mal o buen punto de vista o perspectiva. Entonces, tal vez el impacto que está generando la extracción del petróleo es evidentemente negativo y posiblemente desde ese punto sí se le puede llamar un paisaje extractivo. Muchísimas gracias. También tenemos dos comentarios. Sandra Liliana Carbonell dice, el Yasuní es un ejemplo de que las leyes solo quedan en papel. Y también Rodrigo, no tenemos su apellido, nos comparte que en el departamento del Cauca, Colombia, acaban de dar la noticia del asesinato de 2 sabedores ancestrales. Entiendo que es población propia de estos territorios, inmensa tristeza. Tristeza que todos compartimos porque de todos lo que hemos escuchado en estos días, pues nosotros también somos parte de este paisaje y criadores de paisaje y hacedores de paisajes. Por favor, la palabra Juan Arturo, Caterín, Renato, Juan Carlos. Gracias, Chayarina. Jacqueline, me queda una duda, es cómo, o sea, entender primero si es que existe alguna comunidad cercana en el sector y cómo esta comunidad intervino para generar este imaginario que nos presentaste, que básicamente es, no sé si es que es construido participativamente o solo desde la petrolera, o cómo funciona esto para entender la propuesta de regeneración o de restitución que nos estás planteando. Gracias, Caterina. En realidad, bueno, como decía, ¿no? Identificar qué comunidad está en un punto exacto sería muy complicado. La información que se me facilitó o que de alguna manera yo pude encontrar es que las 4 comunidades que mencionaba están distribuidas en diferentes zonas, ya sea del parque, en el territorio guaraní y otros. Entonces, cerca de esta zona están cualquiera de estas comunidades. Sin embargo, la información que yo presenté viene a partir de videos también que fueron hechos propios del lugar. Existe un video en particular que muestra un poco la realidad de cómo impacta toda esta actividad antrópica y prácticamente destruye aquellos ciclos naturales o aquellas dinámicas naturales, tanto de los actores como la comunidad, las especies de vegetación y de fauna, y cómo se ven afectadas directamente con esto. En el tema de la petrolera, se encontró también esta información oficial sobre las actividades que ellos habían planteado como regeneración o como recuperación del paisaje. Sin embargo, claro, no está tan expuesto y fue muy difícil para mí encontrar el informe de que no estaban funcionando en su totalidad estas estrategias. Y creo que ahí, no sé cuáles fueron todos los actores, pero esa es la importancia de ser interdisciplinarios dentro de cualquier actividad que estemos realizando con el fin de crear estrategias efectivas para la transversalidad y conectividad que decimos.
Solo algo por acotar. Justo en este semestre estoy trabajando en unos proyectos en el Yasuní con unos estudiantes. La Pontificia Universidad Católica tiene una estación científica ya y de alguna manera nosotros hemos tenido esta relación. Entonces, por interno te pasaré mi correo para estar al tanto y compartir estas iniciativas y estas reflexiones acerca de ese territorio sensible. Muchas gracias. Claro, encantada. Gracias. Bueno, a continuación, pues quisiéramos agradecer profundamente a cada uno de los que nos acompañan del otro lado de las cámaras, a Juan Arturo Ramos, los aportes de Jacqueline González, a cada uno de los participantes de la primera intervención, Caterina Armijos, Renato Ríos, Juan Carlos González, nos han dado la oportunidad de reflexionar sobre nuestros haceres y sobre lo que dejamos de hacer. Hemos puesto en valor el espacio urbano como un espacio de paisaje del cual somos responsables, actores y a veces lamentablemente cómplices de muchos desórdenes, pero tal vez ese concepto de complicidad pueda extenderse a nuestras acciones en territorios como los de la ciudad de Oruro, en el borde de su río, y lo que está sucediendo en nuestro territorio cercano del Yasuní. Así que de esta manera y en honor al tiempo, cedo la palabra a Renato Ríos para que oficialmente dé cierre a esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Shayarina. Sí, en honor al tiempo, igual solo agradecerles a todos por haber participado en el Congreso. Recordarles también que todas las presentaciones y ponencias van a ser subidas en YouTube, entonces que quieren ustedes pueden acceder por medio de este canal a las presentaciones y cualquier pregunta igual pueden hacernoslas llegar por medio del correo. Muchas gracias nuevamente a todos, a todas. Un fuerte abrazo. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias.